Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de la tradición racionalista en Italia. Estamos entre los años 80 y 90. Es lo más importante en arquitectura, para que nos ubiquemos. Mirad, hay un tercer arquitecto que está dando, pero que ya os he hablado de él, y es de esta misma época, es contemporáneo, y no lo he querido meter para no hacer una cosa demasiado amorfa, y entonces Tadeando también es minimal de alguna forma, y entonces lo haré en la grabación siguiente, pero este racionalismo italiano que os voy a contar os va a encantar, porque además cojo tres arquitectos que los tres son maravillosos. De hecho, uno de ellos se me había olvidado hablar de él, que ha muerto, Aldo Rossi, y es un arquitecto con un premio Pritzker y con unos proyectos que lo conocía yo de hace ya tiempo, y al leerlo digo yo, madre mía, ¿cómo no hablo yo de este hombre que hace un montón de tiempo? No voy a contar grandes cosas, solo os voy a contar, mirar, a modo de síntesis, entre los años 60 y 70, entre los 70 y los 80, nosotros estamos entre los 80 y 90, hay una crisis en la arquitectura, y entonces, ya sabéis que está la posmodernidad y el deconstructivismo, como he estado hablando días anteriores. Entonces, ellos son contemporáneos, coetáneos a todo esto, lo que está pasando. Entonces, estos mismos escultores, lo que pasa que, por ejemplo, en el caso de Aldo Rossi y del racionalismo italiano, ellos ya llevan una línea conductora desde Terragni, porque en Italia, a diferencia de otros lugares, conviven la tradición y la modernidad, por decirlo de alguna forma, cosa que no ocurre en Alemania. Por eso hay como un choque contra la modernidad. Entre los años 70 y 80 hay como una ruptura y una crisis, porque los arquitectos no quieren tampoco seguir haciendo lo mismo que se hacía 80 años atrás o 60 años atrás, perdón, porque son entre los años 20 y 30, y entonces, claro, quieren variar, pero están, digamos, buscando diferentes vías. Bueno, pues simultáneo a todo esto, simultáneo a todo este cataclismo, a todo este terremoto, a toda esta efervescencia, están nuestros arquitectos, que os voy a hablar de ellos ahora mismo, que es el racionalismo italiano, y espero que os guste. Ellos, ya he dicho que tienen como un hilo conductor, porque mirad, resulta que Mussolini tenía una amante que era judía, que era muy, muy importante en su vida, una mujer que no era una mujercita joven, sino era una persona rica, que tenía hijos, que estaba separada de su familia. Lo que pasa es que cuando se recrudeció, digamos, dentro del régimen fascista el tema de los judíos, pues tuvo que irse, pero ella tenía bastante buen criterio y fue el que de alguna forma, porque el fascismo es monumentalista, y de hecho ellos le guiñan mucho los ojos a la antigua Roma, y ellos, como si dijéramos, ese préstamo se lo hacen a los alemanes, porque ya sabéis que los italianos son muy, muy originales. Qué publicidad la hago, pero es que es así. Además tienen una tradición tremenda del mundo clásico, porque ellos retoman Grecia y ellos, digamos, continúan con Roma, etcétera, y Grecia a su vez también retoma un poquito Oriente. En fin, a lo que íbamos. El fascismo, lo que pasa es que se rodea de majestuosidad, por decirlo de alguna forma, pero porque el movimiento moderno, que es simultáneo en el tiempo, el de Terragni, pero esta amante le dice que fomente ese movimiento que hay, porque es lo contemporáneo, es arte maravilloso, etcétera, y lo hace en contra de su otro arquitecto, que se pone hecho una fiera. Lo que pasa es que Terragni, como os conté, muere bastante joven, no sé si muere cuando vuelve del frente de Rusia, trabaja durante 10 años, hace 10 proyectos que han quedado para la historia, y de hecho él hace la Casa del Fastio, que ya estuve hablando de ella, en Como, que está aquí en la Lombardía, y en un momento dado quieren borrar su pasado, los italianos y tal, y la misma gente del pueblo hace una manifestación espontánea diciendo que no, esa casa no se toca, y menos mal que no la tiraron. Eso era al finales de los 50, porque es una preciosidad. Y bueno, tampoco en Italia había tanta arquitectura moderna, por decirlo de alguna forma. Este señor era un genio, y bueno, tienen unos cuantos arquitectos, claro, a partir de cuando se mueren ya los arquitectos que son cercanos al régimen ya pueden construir, porque este señor estaba creciendo de una manera, empieza a trabajar con 27 años, con 27 años hace ese proyecto tan preciosísimo, pero preciosísimo, se ha quedado en la historia de la arquitectura. Bueno, ya no sé por dónde iba. Pues nada, que en Italia hay un hilo conductor donde la modernidad no confronta con la tradición y lo regional. Y eso es de lo que os voy a hablar ahora, porque esto se muestra, digamos, cuando en las siguientes generaciones, ya he dicho que vienen de los formalistas rusos, el que cada generación tiene que reescribir su historia, cuando estas generaciones quieren reescribir su historia, ellos han tenido un hilo conductor, y entonces, digamos, aflora
una tradición, por decirlo de alguna forma, que se adecua a lo contemporáneo. Y bueno, y de eso voy a hablar. Y que está siguiendo la tradición de Terragni, por decirlo de alguna manera, pero que no hay confrontación entre, porque no la hubo en su momento, no la hubo en su momento. Ya sabéis que en Alemania sí que hay ruptura. Cuando llegan los nacionalsocialistas se cargan todo lo que sea Bauhaus, modernidad, etcétera, etcétera, pero en Italia no. Bueno, entonces, claro, la arquitectura de los racionalistas italianos de los años 20 y 30, digamos, se filtra al paso de los años y bueno, y llega a impulsar una nueva arquitectura, una nueva forma. Estoy mirando las fechas porque se me escapan, o sea, que los postulados que hay ahora mismo tienen unas premisas. Ya sabéis que no hay nada por generación espontánea, me canso siempre de decir esa frase, pero es que es verdad. Bueno, que no hay una lucha ideológica contra lo que es el tema de la modernidad, no entra en contradicción con la modernidad y la tradición. Y entonces así el racionalismo italiano tiene un hilo conductor propio, como he dicho, desde los años 20. Bueno, llegamos a Aldo Rossi, que es donde quería yo hablaros. Mira, Aldo Rossi, os tengo que hablar un día, de verdad, porque además es una persona genial, a mí me enamora totalmente. Bueno, se hizo famosísimo, construyó por todo el mundo, por Estados Unidos, bueno, se hizo pero muy, muy famoso, porque era genial. Entonces, Aldo Rossi quería ser, es hijo, vamos a ver si empiezo, voy a hacer una pequeña sinopsis, pero sin una cotilla. Yo lo conozco porque le voy siguiendo de cuando estudiaba, me gustaban todas las cosas que hacía. En primer lugar, muere muy joven, con 66 años, mirad, cuando os diga muere muy joven, los que tengáis 20 diréis, ¡guau! Pues 66 años ya son años. Conforme lo vas cumpliendo no te parecen tanto. Pero os voy a decir una cosa, la media de edad ahora mismo en un hombre es 85 y 87, los países ribereños como Italia, España y tal. Morirse con 66, pues al hombre le quedaba pues por lo menos 20 años de trabajar, en fin, no, no me miréis mal. Lo que pasa es que tiene un accidente de tráfico en 1971 que por poco lo mata y ahí ya se queda un poco tocado, pero no os creáis que como todos los grandes, no es que deja él de trabajar ni de hacer proyectos, todo lo contrario, trabaja más y claro, pues se murió de tanto trabajar porque el trabajo de los arquitectos es muy estresante. También Zajajadilla lo he contado. Bueno, entonces en los años 60 ya empieza Aldo Rossi a abrir una vía que en realidad es continuación de la anterior, como he dicho, y que tiene un reconocimiento universal. Entonces Aldo Rossi lo que tiene de encantador es que es como racionalista, así muy serio, muy, muy racional, pero a la vez muy divertido. Él iba para el hijo de un fabricante de bicicletas que se llama Rossi, de una fábrica de bicicletas su padre, y nada, estudia en Milán, etc. Y él lo que pasa es que tiene una serie de elementos lúdicos. Cuando te hace una cosa muy seria, pues a la vez, ya sabéis que los italianos son fabulosos para esas cosas, son fantásticos diseñando, pero no deja de tener, o sea, no le resta tampoco ni rigor ni monumentalidad, o sea, mezcla las dos cosas, lo divertido y lo serio, por decirlo de alguna forma. Entonces, en 1969 él erige un bloque de galerías que se llama Galatasaray, ¿no? Es que me suena a Estambul, la tuve que leer, Galarates, en Milán, de 4 plantas en Milán, que es una preciosidad. Lo he puesto todo esto ya en el blog, todo esto ya está colocado y el Tadao Ando también. Y su construcción es en 1973. Pero bueno, estoy hablando de la vía que él está creando, que él mismo va a ser el que va a entrar por ahí y muchos otros van a ir por esa vía. Porque mira, muchas veces la gracia está en lo que dice y otra cómo lo dice. Eso lo decía, ¿cómo se llamaba? El de Rayuela, no me acuerdo cómo se llama, el escritor. Ay, no me acuerdo. Y bueno, que sus fachadas pues son de innumerables piezas de hormigón con aberturas uniformes cuadradas. Y después, en 1971, él dice que cuando está a punto de matarse, que se queda ya tocado físicamente, él es también profesor de facultad. Bueno, lo que pasa es que como todos, como Moneo nuestro y tal, cuando se van haciendo muy famosos, tienen que ir dejando la enseñanza porque tienen ya tantos proyectos en tantos lugares del mundo diferentes. Yo creo que construye en todos los continentes, se hace famosísimo y bueno, gana, pero él cuando está en el hospital lo cuenta que piensa en la muerte, que nunca antes había pensado hasta cuando está a punto de matarse en un accidente de coche y entonces gana un concurso para hacer un cementerio. Pero es que me he quedado el cementerio, tengo que leerlo, de Castaldo de Módena. Mirad, me he quedado muerta, lo hace en 1980, me he quedado muerta con el cementerio porque es un edificio, un edificio en medio de un céspedcito. Y yo digo, bueno, ¿y los muertos?
Pues nada, pues tienes como la planta cuarto, la planta quinta, está todo igual, pero es precioso, ¿eh? De ladrillo vista, sobrio, con una especie de ventanas muy cuadradas, sin cristal, por supuesto. Es una preciosidad, sí, es una escultura totalmente. Y después hace una restauración que también, todo esto pasa a la historia de la arquitectura, ¿eh? Es preciosísimo, de verdad, lo he puesto en el blog. Después hace otro que es la rehabilitación del Hotel Duca de Milán en 1980, entre el 88 y el 91. Sabéis que estamos entre el 80 y 90 ahora mismo lo que estoy contando, ¿no? Pues mirad, el hotel es precioso y, ¿cómo se llama? Y después, este hotel lo está viendo porque mirad, muchas veces nos quedamos con la anécdota, como dije el otro día. Si veis esos papeles, que esta es mi habitación de trabajo, esos papeles Canson de acuarela, que me cuestan carísimo, pero tiene bueno que como tiene mucho algodón, los billetes tienen también mucho algodón. Cuando trabajamos siempre miramos el gránulo de algodón y en función de que tenga más o menos, vale más caro o menos. Pero cuando tiene más gránulo de algodón, los billetes tienen muchísimo gránulo de algodón, por eso los metéis en la lavadora y no se deshacen. Te permite pintar por detrás, te permite modificar y aparte que es un placer el tacto que tiene. Bueno, que vamos con el Hotel Duca de Milán. Bueno, él rehabilita el Hotel Duca de Milán. Esto también pasa a la historia porque lo deja precioso. Pero voy a decir una cosa, siempre nos quedamos en la superficie, como pasa con el tema del Louvre. Y es que siempre nos quedamos, ¡ay, ha hecho una pirámide! Bueno, pues si la pirámide es lo de menos, todo lo que hizo por dentro. Tiró una ala del palacio, yo qué sé, hizo unos sótanos gigantescos, pero si la remodelación está dentro, lo de menos es la pirámide. Pues mirad, lo de menos del hotel, aunque le da una forma preciosa y súper original y juega con los ladrillos, vistas y con los colores de ladrillos vistas y es súper sobrio porque es un racionalista, él modifica todo el interior, los muebles, el bar, las sillas, todo. Que eso se hacía antes, eso lo hacía Gaudí. A Gaudí hacía hasta los pomos. Y me parece estupendo porque una casa tiene que ser coherente. Y de hecho, los arquitectos antiguos aquí en Almería también te hacían, cuando te hacían el proyecto de tu casa, claro que te hacían una casa para ti, esto hay que verlo, te hacían, digamos, tú ibas a estar en el cuarto de estar y entonces el suelo hidráulico que tenías es como si fuera una alfombra, tenía otro color, porque eso, ahí es donde iba a estar, te acotaba ya la zona, los pomos, las puertas, todo, te lo ponían todo. Y entonces a mí eso me parece coherente, porque muchas veces nos encontramos, no hay que ser criticones, pero nos encontramos con proyectos maravillosos y después están arreglados que dices tú, madre mía, me pegaría un tiro, qué horror, qué cateto, con lo bonita que es la casa, el proyecto, aunque no tuviera nada, ¿no? Pues bueno, este hace eso en el hotel, el Duca de Milán, y desde las camas, yo qué sé, todo, las sillas, los bares, todo, y es una preciosidad por dentro. Bueno, venga, paso ya de los cotilleos. Después hace para una exposición internacional que se da en Berlín en 1987, hace un edificio que también ha pasado a la historia, que tiene, como se dice, tejado de agua, hace un guiño a Berlín, pero es totalmente novedoso. Se llama la exposición, tengo que leerlo, Exposición Internacional de Arquitectura 1987. Se escribe, el acrónimo es IBA, como el IVA nuestro. Eso es en Berlín. Pero después en Berlín, es de deciros que en el Hotel Duca utiliza muy poquitos recursos, porque él es, como buen racionalista, es muy sobrio, aunque es una persona muy divertida. Yo le he dicho que este señor dibuja muy bien, ha intentado ser director de cine, hace teatro, después hace un teatro también, que eso no lo tengo aquí escrito, no lo voy a poner, pero hace un teatro también, yo lo conocía por eso, un teatro flotante, para que se pueda representar encima del agua, el escenario flotante y los espectadores también, para 300 espectadores, es una monería. Bueno, él le llamaban, en Italia le llamaban poeta, porque él es muy artista, dibujando, haciendo cosas muy, muy originales. Bueno, que en el Hotel Duca tiene poca, ¿cómo se dice? Pocos arreglos, pocas ostentaciones, muy, muy sobrio, que tiene una fachada muy diferenciada. Y bueno, que cuando hace el complejo de vivienda este de Berlín, que lo hace simplemente con ladrillo también. Él es muy de ladrillo, es muy ladrillo sobrio. Casi todos los racionalistas. Voy a decir una cosa, en Ámsterdam lo vi también muchas edificaciones de ladrillo. El ladrillo lo que tiene es que tiene poco mantenimiento y en lugares que son fríos, son húmedos, parece que no, porque nosotros los meridionales, pues... ¿cómo diría yo? Si la fachada se pone mal, pues le damos una mano de cal o de pintura y se acabó lo que se daba, pero en lugares donde están bajo cero gran parte del año, lo del ladrillo es muy importante, o hay muchísima humedad como en Ámsterdam, o en fin, el ladrillo a mí no me desagrada. Yo he vivido en casa ladrillo vista y también son sobrias. Bueno,
Él siempre, las fachadas son todas muy equilibradas, con bandas originales, y lo que hace es resaltar el color. Y después no sé qué más deciros, pero bueno, pero sus edificios son cúbicos, no creéis tampoco que son demasiado original. Pero él es muy minucioso para atenerse al contexto histórico, ¿eh? De hecho, él trabaja en la remodelación de Berlín, porque mira, estamos en los años 80, pero Berlín fue barrido entero. Y Berlín, lo que pasa es que ya en los 80, la reconstrucción, los arquitectos son muy cuidadosos con el entorno, no quieren meter algo que, digamos, choque con lo que es la configuración de la ciudad, con lo que son los edificios históricos de alrededor. Entonces son muy, muy minuciosos a la hora de hacer un proyecto, pero es que también se lo exigen, ¿eh? Y me parece estupendamente, se lo exigen ellos y se lo exigen los demás. Y bueno, no sé, que él utiliza determinadas formas históricas, como he dicho antes, pero no lo hace como Moore o como Bofill, o sea, que digamos como roban una columna y tal, porque tiene una casa que tiene una columna gigantesca. Él lo que hace lo integra, está. Y bueno, que los temas que hace en Berlín de IVA, de la reconstrucción urbana de la ciudad, por las pérdidas de la Segunda Guerra Mundial, que es muy, muy minucioso, como he dicho antes, en lo que tiene mayor conciencia en los proyectos que hace. De hecho, lo llaman porque ya es bastante famoso. Os voy a decir una cosa, tanto Rossi como Tadeo Ando, a partir del 80 es un boom lo que tiene. Bueno, casi todos los que os voy a contar ahora mismo, porque claro, de alguna forma la tradición de la arquitectura ha entrado en crisis, como he dicho, entre los 70 y los 80, y ahora, digamos, están generando nuevas vías, y también, como si dijéramos, los potenciales clientes también están a la expectativa. Y entonces estas personas que son conocidas, pero no mucho, en un momento dado, en los 80, que como os dije es una época de vacas gordas y que se hacen muchísimos proyectos, megaproyectos y tal, pues claro, es el momento de los arquitectos, ahora o nunca. Y entonces pasan de ser conocidos a ser famosos universalmente, por decirlo de alguna manera. Bueno, ¿por dónde íbamos? Por Berlín y el entorno y los tratamientos históricos de la ciudad. Bueno, he de decir una cosa, de la posmodernidad no podemos hablar más, porque de alguna manera la posmodernidad, cuando estaba todo el mundo rechazando la modernidad, pero no sabían ni qué hacer, pues de alguna manera, al ser un poquito pastiche, lo que hace es como despertar la memoria histórica, porque este señor, aunque sea racionalista, utiliza recursos históricos que, como he dicho, no se quedan como un pegote o como una cita histórica, sino que se queda integrado en el conjunto del proyecto. Y bueno, él también, se me olvidó decir una cosa, él es una persona, él es un teórico y escribe varios libros muy interesantes, porque él está muy preocupado por el urbanismo. Os voy a decir una cosa, os voy a hablar unos días, alternado por supuesto, de ciudades que se hubieran construido pero no se construyeron, de ciudades utópicas, porque creo que es bastante interesante. Y después él tiene un proyecto, una ciudad de estas que es muy bonito, pero en Massachusetts, porque se murió el arquitecto, algo así, lo cogió él, y él le dijo, pero yo no voy a coger ese proyecto, yo tengo otra forma de hacer las cosas, y se lo admitieron. Y no sé si la llego a hacer o no la llego a hacer, pero es muy bonito el proyecto como quedó, y os lo pienso contar, porque es que me estoy acordando de cosas de Aldo Rossi, porque ya sabéis que yo me iba a la biblioteca a leer literatura y acababa leyendo arquitectura. Entonces, pues como eran gratis la revista de arquitectura, que suelen ser caras, pues y de eso tengo esta cultura arquitectónica. Bueno, también y eso que me considero, ¿cómo se dice? Escultora, aunque ahora no ejerza. No hay que considerarse nada si no ejerce. Ahora solamente hago acuarelas, pero cuando pueda la haré. Bueno, sigamos. Él dice que la ciudad tampoco hay que matarla con tanta planificación, que sí, que tienen que estar planificadas determinadas cosas, pero tiene que haber como, la ciudad es como imprevisible, tiene que haber un desarrollo funcional, o sea, donde se permita la multiplicidad, por decirlo de alguna forma. Es chapucero, el día que lo explique su concepto de ciudad, que lo haré, el día que hable de Aldo Rossi lo explicaré con más detenimiento. Ahora me queda hablaros de la escuela de Tesino, que es muy interesante. Y también os voy a hablar un poquito también de Venecia, de otro racionalista que hace casas para gente muy, muy modesta y que ha pasado también a la historia haciendo casas para gente muy, muy modesta, porque él tiene en cuenta las necesidades de la gente, las tradiciones del lugar. Y es que cada uno pudiera entrar, aunque viva en un edificio, por tu puerta que no se comparte con otra puerta. Anda que no es difícil eso. Bueno,
Entonces lo que habría que preguntarse, estamos en, ya sabéis, entre los 80 y los 90, la arquitectura, ¿qué es lo que hay que hacer con lo antiguo? ¿Lo copiamos exactamente igual o creamos algo nuevo cargado de historia, que le pegue un guiño a lo antiguo? Bueno, ahí está la dicotomía, porque ahora mismo voy a hablar de una ciudad como Venecia, que gracias a Dios se ha mantenido dentro de lo que cabe, bien, porque ha conocido etapas de alto y bajo, a lo largo de la historia, muy alto y muy bajo, y gracias a Dios se ha salvado, pero nunca lo sabemos, porque siempre dicen, ya cuando llegue el cambio climático se va a inundar. Bueno, pues no lo sabemos, ya veremos. Se le ingenieran los ingenieros, qué mal. Los ingenieros ya se les ocurrirá algo para que esas compuertas no se inunden, porque es una preciosidad. Bueno, entonces en Venecia siempre ha tenido como un consejo creo que de mantenimiento del Ministerio de Cultura, que han sido muy escrupulosos para que no hicieran barbaridades de construir casas estandarizadas de bloques, de pisos horrorosos, y lo han intentado, ¿eh? Y entonces, pero claro, también tenéis que tener en cuenta que ahí nace gente y también necesitan espacios, necesitan pisos, etcétera. Y también hay que darle vivienda a la gente que son menos favorecidas, que son estos pisos. Y así todo, coge nuestro arquitecto maravilloso, que ahora os lo diré, ¿cómo se llama? Gregoretti o algo así, no me acuerdo, ahora tengo que leerlo, que también ha pasado la historia de sus casas, y entonces hace un grupo de casas en Venecia respetuosas históricamente, pero no le hace ventanas de ojivas medievales, no sé cómo decir, lo hace también ladrillo vista y bueno, intenta que no rompa con esa homogeneidad veneciana de color, etcétera, etcétera, de altura, son relativamente bajitas, con un par de pisos. Y entonces eso se hace también en los 80 y se llama la colonia de vivienda de Vittorio Gregotti, yo he dicho Gregoretti, ya me vale. Vittorio Gregotti que hace, todo lo que hace es maravilloso. La zona de Canareggio, tengo que leerlo porque algunas cosas no me acuerdo, lo he entendido perfectamente todo, sé dónde está, en Venecia, pero muchas veces no me acuerdo de la fecha o del nombre o algunas veces del apellido, del nombre sí. Bueno, son muy, muy modestas, si se abre una foto. Todo esto lo he puesto en el blog, o sea, la ropa tendida, es un barrio muy, muy modesto, pero los proyectos son muy bonitos y me encanta que un arquitecto se rompiera los cascos para intentar hacer que esa gente no perdiera sus raíces, de que ellos tienen en Venecia el hábito de que entran por su puerta y que no la comparten con nadie más. Entonces, todas las casas tienen una entrada solamente suya, me parece maravilloso. Bueno, y bueno, dentro de lo que son las edificaciones históricas y el entorno, pues este señor hace una cosa, digamos, moderna sin romper y está dentro de la racionalidad entre los 80 y los 90 en Italia. Y bueno, está quedada la historia, pero hace más proyectos, como comprenderéis. Este señor, os voy a contar un cotillo un poco chungo. Ahora mismo tiene 92 años, se acaba de morir de COVID en Italia, pobrecillo. Pero bueno, tuvo una vida muy plena, no es que diga yo que se tuvieran que morir, pero en fin, pues la ha pillado y la ha pillado una neumonía con el COVID y se ha muerto hace pocas fechas. Y pues lo estuve leyendo. Y bueno, que respeta eso de la vivienda que he dicho y que a pesar de la modestia anterior de las casas, pues que pasa la historia de este proyecto, que es un proyecto racional y moderno y que es totalmente fiel al entorno, que es de lo que estamos, digamos, luchando, ¿no? Que lo que se construya no sea un pegote. Y ahora voy a hablar de algo parecido de la Escuela de Tesino, porque la Escuela de Tesino surge, ya sabéis que hay la parte de Suiza, la de abajo, de hecho, este arquitecto del que os voy a hablar es un arquitecto suizo, pero se forma en Milán, en ese cantón de Tesino, ¿cómo se dice? Se habla italiano, ya sabéis que en Suiza hay 3 idiomas, el alemán, el francés y el italiano. Y este señor pertenece a la zona esta que, como dije ayer, del Lago Maggiore. El Lago Maggiore es lo que hace, como he dicho antes, esta escuela de Tesino, interrelacionar, digamos, la tradición con lo contemporáneo, como he dicho con anterioridad, dentro de lo que es la racionalidad. Y encuentra el terreno abonado dentro de lo que es este cantón suizo de Tesino, que está en la orilla septentrional del Lago Maggiore. Si alguien ha viajado por ahí sabe de lo que le estoy hablando. No es muy difícil porque es bastante conocido. Tiene unas casas, unas villas, como dije ayer, del lago de Como, preciosísimas del siglo XIX. Bueno, villas, pueblos, preciosísimos. Pero a partir de la Segunda Guerra Mundial la gente se quedó sin casa. Entonces empezaron a construir de forma intensiva
unos bloques horrorosos y los mismos arquitectos hacen urbanizar con unos bloques de estos estandarizados espantosos. Pero he de decir una cosa, no todo lo critico, porque después de una guerra la gente se ha quedado sin casa. Ya no es que demandes porque han nacido más, es que han bombardeado y se han quedado sin casa. Bueno, conclusión, los mismos arquitectos son los, bueno, y un país también avanzado, son los que, ¿cómo se dice? Paran, o sea, protestan por esta situación porque es una zona preciosa, es preciosa de verdad, y no exagero, ¿eh? El lago es espectacular, grandísimo, con unas construcciones de villas antiguas preciosísimas. Y entonces lo que hacen es intentar, digamos, que los municipios regulen esas construcciones y que sean más cuidadosos a la hora de que se vaya a hacer un proyecto que sea, bueno, que tenga, por favor, un poco de buen gusto, que los arquitectos si quieren, en fin. Y eso da sus frutos. Y aquí tenemos la Escuela de Tesino, producto de todo, porque algunas veces es como la dialéctica, ¿no? La tesis, la antítesis, la síntesis, o sea, ese desastre trajo una gente que se puso en contra y el resultado es lo que tenemos, es maravilloso. Después dice la gente protestar, pues es que si no protestamos... Bueno, entonces se hace a partir de los 60 viviendas de calidad y muy supervisada, para que no se estropee el entorno, que es un entorno maravilloso. Y bueno, paralelo a la crisis de la modernidad de los 60 a los 70 se forma una tendencia arquitectónica propia, un discurso propio, como he dicho mil veces, que es la Escuela de Tesino, cuyo arquitecto, solamente os voy a hablar de uno, porque si no, tampoco quiero que sepáis un poco lo que se está produciendo entre los 70 y los 80, que toda esta gente pasa, digamos, a ser conocido en su entorno, a ser mundialmente conocido. Este también es bastante conocido, menos que Aldo Rossi, pues este señor está vivo, más joven. Este trabaja con Kahn y trabaja también con Le Corbusier ya viejecito, pero se le nota en las cosas que hace al principio, porque tiene mucho guiño, sobre todo de Le Corbusier con los pilotis. Bueno, este señor lo que pasa es que trabaja en los edificios públicos, hace, ¿cómo se llama?, grandes bloques de... realiza arquitectura con carácter monumental, pero sin romper las características del paisaje. También tiene mucho ladrillo vista y entonces satisface las necesidades del usuario. Mirad, ahora mismo os voy a hablar de alguien que se llama Mario Botta y que es también muy conocido, tendrá ahora como 76 años, le calculo, que trabaja, como he dicho, con Kahn y Le Corbusier cuando está empezando en el mundo de la arquitectura. Y se nota su influencia, sobre todo al principio. Después tiene ya un discurso propio, se le nota por los pilotis, como he dicho, y por el uso que hace del hormigón. Él hace muchas casas unifamiliares en esta zona del lago Maggiore y la hace muy cuidadosamente, y las soluciones formales que da, aunque este señor sea racionalista, etcétera, etcétera, pues son mucho el círculo, el cuadrado y tal, pero lo usa de manera también muy sorprendente, muy particular, porque los resultados son todos muy inesperados. Son formas geométricas básicas y sin embargo, el que no sugiera modernidad es que se debe a la exquisita sensibilidad de este señor, porque tiene una forma, es que, mirad, no hay receta de cocina, en arte tampoco pasa, me refiero cuando pinta y cuando dibuja, sí, vale, que todas las fórmulas están agotadas y tal, pero la particularización es como el lenguaje, la particularización que tú haces de todos esos modelos siempre es personal, y es lo que ocurre a Mario Botta, que hace unos proyectos maravillosos, y él también se hace muy conocido a nivel mundial, es de la Escuela de Tesino, menos que Aldo Rossi. Aldo Rossi tiene un Pritzker y tal, pero también es más joven que Aldo Rossi. Aldo Rossi. Bueno, este combina en la fachada diferentes materiales y diferentes colores. A todos les piden hacer iglesias, decía Le Corbusier, ya no hago más iglesias, que después no las corro. Y se ha hecho famoso por una de las iglesias que ha hecho. Este hace también una iglesia preciosísima. Bueno, él, digamos, utiliza en la fachada, suele utilizar colores, pero muy sobrio todo, y da lugar como a unas soluciones muy originales, y muchas veces tiene guiño como a la antigüedad, sobre todo en los edificios circulares que hace su arquitectura, y los resultados de este proceso son bastante convincentes. Ya os digo, todos los arquitectos de los que os estoy hablando ahora mismo tienen un boom en esta época, pero un boom exagerado, y este en concreto consigue muchísima expresividad dentro de la gran sobriedad, porque de alguna forma él evita los excesos y la sobrecarga en la fachada. Y una de las cosas que he puesto en el blog es la casa de Bacallo. Espero que os guste. La próxima será Tadeo Ando, que os va a encantar.